Muy buen día para todos. Por acá estamos por Las Tunas, Cuba, y esta vez estamos entrevistando nada más y nada menos que a una estrella de la música cubana de acá de nuestra provincia. Y tenemos el gusto por acá de compartir con el señor Ochoa, director de la orquesta de Caisimú. Antes de todo, muchas gracias por darme la entrevista. Quería preguntarte un poquito acerca de tu vida, acerca de la historia de Caisimú, porque yo sé algo, pero la gente no. Y vamos a darle a conocer al mundo un poquitico de lo que fue tu vida. Primeramente, antes que todo, ¿qué día nace Ochoa? Bueno, buenos días para todos. Yo nazco, mi mamá me trae al mundo gracias a mi papá el día 8 de agosto del año 68, de 1968. Y bueno, mi infancia transcurrió como la de cualquier infancia, de cualquier niño cubano. Estudié desde pequeño la música. Hay una anécdota pequeñita que dice que mi papá me dijo, yo la recuerdo, pero me llevaron a casa de la maestra Coralia Mantilla, Hoy. nuestra maestra de piano de casi todos los músicos de la generación mía, antes de que existiera la escuela de arte. Y mi papá me dijo, ¿quieres estudiar música? Y yo le dije que sí, que papá, sí, yo quiero estudiar música. Y me dijo esta frase: desayunarás, almorzarás y comerás música. ¿Dónde estudias, Ochoita, cuando niño, más o menos, a ver si te recuerdas de un poquitico de lo que es secundaria, pre o cómo fue? Bueno, ya secundaria y pre, fue estudiando en la escuela de arte. En la escuela de arte. Yo no tuve otra escuela que no fuera la escuela de arte. Estudié la secundaria en la escuela vocacional de arte, antes era la escuela Cucalambé, Sí. y que está aquí en el Parque Vicente García, cerca del Parque Vicente García. Y luego hice el pre, lo que es el nivel medio de música, en la especialidad de carreras teóricas, lo que es solfeo, armonía, historia de la música, piano complementario. Lo estudié en Santiago de Cuba, en el Conservatorio Esteban Sala de Santiago de Cuba. Y después de todo, ¿cuándo te nace el hacerte Caisimú? ¿Por qué te nace como tal? Bueno, mira, Caisimú nació en mi casa. ¿Viene el nombre Caisimú de algún nombre en específico, Sí. o fue que le pusiste Caisimú porque...? No, Caisimú no se lo puse yo. Caisimú nació porque es el nombre de un aborigen que fue un caudillo como Guamá, un indígena, que de hecho hay un cerro aquí en Las Tunas que se llama Caisimú, que se rebeló contra la opresión de aquel momento, un indígena, te estoy hablando de 1800, no sé. Y entonces Caisimú es un nombre que se asemeja mucho a la provincia de Las Tunas. Entonces, en esos momentos los músicos que hicieron la orquesta, el fundador fue mi papá, Ernesto Ochoa, le ponen Caisimú a la orquesta, o apodan Caisimú porque era un nombre de guerra. Entonces Caisimú, y el apodo era Salsa. ¿Por qué? Porque fue un grupo que rompió con los cánones de las músicas que se hacían en ese momento, con los estilos charanga, que se usaban mucho en aquella época. Y entonces Caisimú ya era una orquesta un poco más con estilo salsero. Salsero. Cuando sale Caisimú, habían muchos grupos acá en vivo en Las Tunas, o sea, orquestas como tal, había muchas acá en Las Tunas. Sí, habían muchas orquestas. O sea, en el término orquesta habían... Sí, grande. Charangas. El Ajá. estilo charanga son violines, flautas. Pero orquestas como tal, existía los embajadores del ritmo, que es la orquesta más antigua que ha tenido la provincia. Y los demás eran grupos, porque los Suri, que después fue una orquesta, en ese momento era un combo, al estilo de los combos que se usaban aquí en la zona del sur del continente. Y entonces Caisimú irrumpe con un estilo un poco parecido a lo que hacía Oscar de León, la dimensión latina, más o menos sobre ese rango. Ochoa, te voy a hacer algunas preguntas un poquito más acerca de la orquesta. ¿Qué es
de las cosas más malas que te haya podido pasar en la orquesta o en el tiempo que tiene la orquesta que tenga que ver o con la orquesta o con tu ritmo de trabajo, que tú dices, de madre esto? Bueno, hay varias cosas que han incidido a veces en el estado de ánimo De ánimo. de una persona, porque bueno, yo soy descendiente de otros directores que ha tenido la orquesta. Y entonces Yo soy te descendiente chocó de un mi poco, papá, ¿no? descendiente de Basilio Márquez, el gran músico que fue director de la orquesta, que tuvo una época de esplendor y luego, bueno, tuve yo que asumir. Lo que más me daña, más me molesta, en estos días lo estoy sintiendo, es que no haya fuente de empleo, que yo no tenga trabajo. ¿Por qué razón? Porque el músico, el que se hizo músico, y tú lo sabes porque tú eres músico, Sí. es que yo no pueda desempeñar mi labor. Y eso es que es un poco tenso porque te crea inestabilidad. Vaya, que como que no estás haciendo nada, Claro. aunque lo estés haciendo todo, porque no solamente la música es la que tú ya desempeñas en el escenario, sino es el tiempo de tú como pianista preparación, Claro. del otro como cantante su preparación, de yo escribir la música, y entonces al tú no poder ejecutarla, Te frena. sí frena un poco y la autoestima a veces hasta te baja. De hecho, yo la tengo bien alta. Si actualmente viene un músico, quiere hacer una orquesta acá en Las Tunas, ¿qué le recomiendas? Que sea bien persistente. Que sea bien persistente porque estamos viviendo tiempos difíciles por muchas razones. Y hacer una orquesta en estos momentos no es que contemos con déficit de músicos, porque ahí hay una escuela de arte de la que yo soy maestro también, Sí. donde se forman buenos músicos, Sí. buenos instrumentistas, sino es el tiempo que tú le dediques a hacer una orquesta, a hacer algo novedoso, hacer algo nuevo, porque normalmente si tú vas a hacer otra orquesta que se parezca a Caicimú, si vas a hacer un trabajo parecido al que hizo Los Zulis, ahora hacer algo novedoso para que trascienda es muy difícil. Tienes que ponerle mucho empeño. Sí, yo recuerdo hace muchos años atrás que cuando tú decías Caicimú, la gente corría para donde estuvieran tocando. Aquello era... Pero bueno, pasa que todo cambia, no solo con las orquestas, con los músicos actualmente también cambia. Este año un músico tiene más éxito que el otro. O sea, y ahora no está hablando solamente del tema de talento, de sabiduría en la música, sino creo que se habla del momento de cada cual, porque viste que ya hoy en día ya no tiene que ser tan gran músico ni tener conocimiento, simplemente caer en gracia, o bailar, o cantar lo que le gusta a la gente, o tirar el coro que le gusta a la gente. Sí, estamos en una vorágine, es muy difícil imponerse el día de hoy. De hecho, te puedo decir algo que a la orquesta la salva o le da gracia. Yo salgo a la calle y en medio de esta pandemia, en medio de todos estos problemas mundial que hemos tenido, todavía la gente me pregunta, ¿y cuándo Caicimú va a tocar? Y eso es muy importante porque hay gente que todavía recuerda los grandes éxitos, Claro, de la orquesta. de la orquesta. No quiere decir de que no haya música nueva. Tenemos temas nuevos. Yo he pasado por 3 etapas con la orquesta. Una, la primera, mantener la primera época. Exacto. Luego, darme a imponer con nueva música y luego tratar de que toda esta música nueva se parezca al estilo de música de la orquesta Caicimú. Háblame un poco de lo que es tu vida actual. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2 bebés. Bebé. La hembra ya tiene 19 años, está en la universidad estudiando educación artística, perdón. Cuando tú me hablas de bebé, yo pienso que tiene 3 años, que tiene 4, 19 años. Y el varón
está haciendo el preuniversitario y se quiere dedicar a la sonología, a la informática musical. ¿Y la hembra? Está estudiando educación artística. También la vas a meter en la música. Estudió piano, no, ella estudió piano. Ah, ya. Ya está bien. Y entonces, actualmente estás casado, divorciado. Sí, estoy casado, no de papel ante la ley, pero sí ante el Señor. Ante la casa. Y entonces, la señora es directora de una secundaria básica, seguidora de la orquesta Caicimú, Muy bien. desde pequeña. Y mi vida actual radica en la escuela de arte, volví a ser maestro de la escuela de arte. Muy bien. Doy clases de música en una escuela secundaria, mantengo la orquesta Caicimú y soy el pianista del grupo Eclipse bajo la dirección de mi hermano Cristinito Márquez. O sea que actualmente tienes 3 trabajos. 4. La escuela de arte como profesor. Tienes la dirección del grupo Caicimú. Exacto, pianista de Eclipse y profesor de una escuela secundaria como instructor de música. A eso es lo que yo le llamo ser exitoso en la vida y estar haciendo por la vida. Por eso estoy realmente agradecido por entrevistar a este hombre. 4 trabajos y es director de un grupo. Entonces, vamos a hablar un poquitico más acerca de Caicimú. Las mejores cosas o las mejores etapas en las cuales vivió Caicimú. Yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, la etapa fundacional de Caicimú, los primeros 10 años de la orquesta Caicimú, por el contexto histórico, Ajá. más importante, la orquesta surgió como un conjunto. Sí. Un Cuando conjunto, empezó, ¿cuántos músicos eran? eran 11 músicos, 11. ¿Y actualmente? 13. 13. Pero en esa época, Caicimú irrumpió cuando Son 14 era el conjunto más importante, al igual que Rumba Habana en La Habana, de los grupos más importantes, de los conjuntos más importantes. En Caicimú llegó en un momento que le vamos a decirlo en buen, cuando le hizo competencia a esos grandes conjuntos de la época. De hecho, el conjunto Caicimú en ese momento fue premio de los festivales del son de Mayarí, que era el festival de son más importante que había en el país. Esos 10 años fueron muy importantes. Luego comenzaron las giras internacionales, donde tu papá también fue miembro de tu orquesta y gran compositor de tu orquesta. Empezó la primera gira internacional, ¿por qué país? Por España en el año 89. Se fueron todos los músicos, o sea, los 13 músicos en ese entonces. Se fueron todos y así estuvieron viajando. Hicieron 3 giras de más de 6 meses anuales por España, específicamente en Barcelona. Esa etapa fue muy importante porque consolidó ya el trabajo internacional y tuvieron la posibilidad de chocar con artistas como Oscar de León, Willy del Rosario y así algunos artistas muy famosos del género de la salsa, hasta el año 94. Después de España, ¿a qué otro país se dirigió Caicimú? Después, capaz que viraron para Cuba. ¿Después habían salido a algún otro país? No, después Caicimú lo que ha hecho es tratar de consolidar el trabajo dentro del país, un poco para rescatarlo. Y entonces ya en el año 2013 hacemos nuestra primera gira nacional, que nos lleva a gran parte del país, todo el centro y occidente del país, y tuvimos la posibilidad de tocar con orquestas como la Liamén, como Pupi, los que son, y tocar en lugares muy importantes y que el país volviera a ver a Caicimú, ya con una nueva imagen, bajo mi dirección y un poco con un nuevo estilo de hacer la música. ¿Desde cuándo Caicimú no trabaja? Del grupo aquí en Cuba, en Las Tunas, ¿desde cuándo fue el último concierto? Más o menos a ver si te recuerdo. Sí, cómo no, sí, todo está claro. Pero me estás haciendo unas preguntas poco que me gustan. Vamos allá. Mira, por el tema de la pandemia, que no fue un tema de Cuba, fue un tema del mundo,
La orquesta pasó los 2 años de pandemia, 2 años y medio sin trabajar, que para acá, pues, sobre todo para el oriente del país, no se pudo trabajar. Que se aclara que en ese tiempo de la pandemia aquí no trabajaba nadie. No, aquí No podía. Habían algunas orquestas, por ejemplo, allá afuera, y algunos grupos que desde Cuba estaban haciendo conciertos online, por internet. Exacto. Fue lo único que se hizo, tanto aquí en Cuba como en otros países también. Por eso te agradezco mucho este trabajo tuyo de mostrar al mundo vía internet lo que se está haciendo, porque básicamente pasamos 2 años y medio sin hacer nada. Y tú sabes bien que en Cuba las orquestas tocan los carnavales, el día 1 de mayo, claro, fin de año, todas esas festividades se tuvieron que paralizar. Y entonces nosotros después de 2 años y medio, después del 20 para acá, trabajamos, hicimos el fin de año. ¿Del año pasado? Del año que pasó. Del 2022, bien. Del 2022. Y ahora pensamos, con buena fe, trabajar el día 1 de mayo un concierto en la Plaza de la Revolución para todo el pueblo de Las Tunas. Muy bien, muy bien. Y después del 1 de mayo, ¿te han dicho alguna fecha próximamente o todo está ahí? No, yo tengo una gran preocupación porque este año la orquesta está cumpliendo 40 años. Ya son 40 ¿Sabes años. Que son 40 años con una orquesta. Hay que tener tantas ganas de ser músico y amar tanto a la orquesta que es increíble, porque ¿cuántas cosas pasan en 40 años? Bueno, yo mientras, como dijo la desaparecida Juana Bacallao, mientras haya Juana Bacallao, ahí son para rato. Pero es bueno, es bueno. Yo realmente, yo nací con Caicimú. Me crié con Caicimú. Viví todas las épocas de Caicimú con grandes músicos que le han dado prestigio a esta provincia. Y no creo, básicamente te lo digo así y lo aseguro, que yo haga otro proyecto que no sea Caicimú. Pueden estar los mismos músicos, quizás no, pero la esencia de la música tiene que ser la de Caicimú porque de ella me nutrí. Te voy a hacer una pregunta que yo conozco un poquito, pero el mundo no conoce. Actualmente, ¿cómo se crea una orquesta legalmente en el país para que trabaje? ¿Cómo está el tema actualmente de las plantillas de los grupos? Explícale todo eso. Si ahora mismo fueras a hacer un grupo nuevo, por ejemplo, que no tuviera grupo, ¿cómo empiezas a hacerlo todo? Para que la gente conozca cómo funciona eso. De hecho, esto es un poco medio... Tiene sus cosas, déjame explicarte. Mira. Normalmente nosotros tenemos un sistema de enseñanza en Cuba donde el músico se gradúa de una escuela y tiene un título como en cualquier otra parte del mundo, o como en la Beckler, claro, no sé, en la Juilliard, en cualquier escuela de música del mundo, tú tienes que estudiar música y vas a percibir un título, una membresía que te dice que ya tú eres un músico profesional. Claro. A partir de ahí, ¿qué sucede? Para hacer una orquesta en Cuba, nosotros tenemos un Ministerio de Cultura, un Instituto Cubano de la Música, al cual pertenecemos todas las orquestas, todos los grupos, todo el talento profesional. En estos momentos está muy difícil por todas las carencias que han existido en el país, por todos estos cambios económicos que están pasando. Para hacer una orquesta tiene que ser interés. De la provincia. Del artista no tanto, de la provincia, ¿no? No, el artista tiene que ponerlo todo. Todo, claro. Hacer tu grupo y ensayarlo y presentar una propuesta que la lógica indica que debe ser una propuesta novedosa para que sea creíble. Porque si ahora tú tienes una orquesta como Bambán en Las Tunas, ya hay un Bambán. Ya hay un Bambán. O sea que es capaz que tengas que hacer tipo un poquito algo diferente. Algo diferente, ser creativo, hacer algo que motive, que esté a tono con lo que el pueblo quiere, pero que sea algo novedoso, algo diferente. Porque yo no entendería Las Tunas con una charanga habanera, si ya existe una. Si ya existe una. Con un Pablo F.G., o alguien que se parezca a Pablo F.G., si ya existe un Pablo F.G. Un ídolo para Ochoita, ¿quién es? Que tú digas,
fulano de tal. Ese es mi ídolo. De la música, te estoy hablando de estrellas musicales. Benny Moré. Dos, otro, Chucho Valdés. Chucho Valdés. ¿Por qué te inspiran? ¿Por qué te inspiran así? Te dan ese... Porque independientemente de lo que sabemos de Benny Moré, los cubanos y los americanos, en sentido general, Benny Moré hizo un antes y después de la música cubana en cuanto a la manera de proyectarse, la manera de cantar, la manera de dirigir su orquesta sin haber sido músico profesional como nosotros de academia. Exactamente. Y entonces, tras todas estas cosas, llegar a que su música traspasara las fronteras de Cuba, hacerse un ídolo en México, en Colombia, etc. El Benny, la segunda parte del Benny mía es que en mi casa, gracias a mi mamá y a mi papá, Sí. se oyó el Benny desde que yo era un niño. Y siempre Benny, y nunca se ha dejado de oír en ninguna emisora. No, venimos Benny Moré, porque de los grandes artistas de este país, sin que quepa duda. Y viéndolo después, ya después que crecí un poquito, con mis escasos 54 años, me gusta la forma de cómo él dirigía su orquesta. Y más o menos la gente me dice, oye, tú diriges la orquesta como si fueras el Benny. Y le dije, porque ese es mi ídolo. Porque tiene un... Sí, una manera, Sí. eso se llama quiromanía, dirigir a gusto. Y nada que me gustó del muchacho y lo llevo a la práctica. Y entonces Chucho, porque Chucho es uno de los grandes pianistas de Cuba y del mundo. Y del mundo. Chucho, tuvimos la mala suerte de, vamos a hablar en buen cubano, de que el disco que hizo el grupo Eclipse bajo la dirección de Basilio Márquez, había un tema que es de él que se llama Sanay, y lo íbamos a hacer entre Basilio Márquez, Moisés Márquez como saxofonista, Chucho iba a hacer el piano y yo a tocar el teclado, pero él tuvo que salir de gira y da la buena coincidencia de que yo tomo la llamada en ese momento donde estábamos parando en La Habana y dice que, bueno, ¿dónde estaba Basilio? Yo le dije que Basilio había salido y me dijo, mira, dígale a Basilito que yo tengo que salir para el extranjero a un compromiso y que ya no voy a poder estar en la grabación del disco. Entonces me pregunta, ¿quién me habla? Y le digo, no, yo soy el pianista. Y dijo una frase que para mí es célebre. Me dijo, bueno, usted va a tener que hacer todo el trabajo. Y dijo una palabra que para mí es, que se la digo yo a los músicos nuevos. Me dijo, crécete. Eso es como una fuerza de voluntad que te dio como un empujón, un consejo Un consejo de un maestro. de un maestro, que eso no se da todos los días. Eso no son cosas... Bueno, las cosas salieron bien, pero yo hubiese querido que estuviera en el disco con nosotros. No, Pero bien. imagínate. Ochoita, es difícil ser director de un grupo donde tienes que lidiar con tantos músicos, tanto en temas de llegar tarde, disciplina, esto, lo otro. Estoy haciendo esta entrevista a él también porque es director de un grupo. No es lo mismo hacerle una entrevista a un cantante que es uno, que mueve capaz y que un DJ atrás, a un director de un grupo. ¿Entiendes? Entonces esta entrevista es para conversar un poquito acerca de su vida, acerca de su carrera, acerca de la orquesta y para muchas cosas que muchas personas no saben de todos estos temas de la música. ¿Cómo es de tan complicado o tan fácil tener una orquesta? Lidiar con tantos músicos, algunos que capaz que llegan tarde, algunos que se emborrachan o algunos que no van. ¿Has tenido alguna vez algún problema de eso que has tenido que buscar
un suplente a última hora o te has quedado en algún concierto sin batería o sin piano? Mira, ser director de una orquesta, ya sea en Cuba o básicamente en cualquier parte del mundo, pero donde vivimos de la música, es muy difícil. Yo no sé qué día, no te puedo explicar qué día exacto, yo no hablo de música. Es muy difícil que tú un día me llames, ahora cuando tenga teléfono, que se me rompió el cabello, que tú me llames a las 4 de la mañana y yo no esté despierto. Pero es generando qué pueda pasar, qué hay que hacer, cómo mejoramos, cómo tratamos de hacer este tema, que la percusión se equivocó en tal pasaje, que hay que hacer cualquier detalle para mejorar el desempeño artístico, técnico artístico de un grupo cuando el director es músico. Es muy difícil estar el día de un concierto sin un detalle, amén de que tengas un buen representante, amén de que el elenco artístico esté, amén de que los detalles técnicos estén, como decir audio, transportación, porque hay todos esos detalles confluyen en que haya un buen desempeño de un buen concierto. Sí ha sucedido de que hay músicos que han llegado como decimos, con 2 copas de más. Sí ha sucedido de que hay un músico que te ha llegado media hora tarde. Y cuando llega media hora tarde, ¿qué has hecho en ese tema? O sea, en ese caso, ¿has caso, arrancado con el grupo si, o no? Si es el pianista mío, tocar piano yo. Porque tú tocas piano también. Si es otro instrumento, ¿sabes algún otro instrumento? ¿Tocas algún otro instrumento? Lo otro es hacer coro dentro de la orquesta. O sea que eres pianista y corista y cantante. Ajá. Hasta por ahí. Sí, pero suplir, por ejemplo, al baterista es muy difícil. Claro. Lógico, yo me he dado la tarea de que los músicos, por ejemplo, los músicos de la orquesta, sean músicos que hayan estudiado carrera. Por ejemplo, el baterista mío sabe tocar tumbadora, sabe tocar bongo, o puede tocar timbal solo, pero el tumbador mío puede tocar timbal, la paila, y así. Y si son 5 metales, yo puedo tocar con 3, de acuerdo a cómo esté el tema. De acuerdo a cómo esté. Pero es muy difícil y lo que sí me gusta llegar al escenario 10 minutos antes. ¿Y estás llegando apretado? No, porque precisamente porque tienes un representante, porque tienes un equipo técnico, claro, un sonidista, tienes tus utileros. Yo no llegaría 10 minutos antes. Pero me gusta llegar 10 minutos antes para tener a todo el mundo en función de un concierto. En función, claro. Eso es muy importante, pero sí es muy difícil. Y es muy tenso. Es muy tenso saber de que tú estés en tu casa y tú digas, ay, si me faltó un cantante, o si me faltó el sonidista. Pero bueno, con la tecnología, con celulares ahora, que no tengo. Aparte de la tecnología, voy a decir algo. Acá el tema que ahora mismo estamos en Cuba, para todas las personas que no lo sabían, ya se lo estoy diciendo, estamos en Cuba. Y a veces no es solo tema de la tecnología también, por ejemplo, si van a tocar, capaz que en la misma ciudad, en la misma provincia, el transporte a veces se pone también muy malo y no son todos los músicos que en ocasiones tienen dinero para rentar un taxi o para rentar un bicitaxi, ¿entiendes? Y también por eso también puede que, no sé, que tengan que salir de la casa capaz que 2 horas antes, porque no le da el tiempo, porque tú dices... O más, porque yo tenía músicos de Puerto Padre. Ah, mira. Que es una ciudad que queda a 40 y tantos, 52 kilómetros. Exacto, sí, cuando se pone mal el transporte a veces es complicado. Imagínate que es medio engorroso. Sí, porque a veces uno le echa la culpa, pero el tipo capaz que vive de Puerto Padre, pues. Y cuando tú vienes a ver, te dices, oye, yo salí de mi casa a las 3 de la tarde para estar aquí a las 8. Todo es algo. Tiene que haber un engranaje entre todas estas cosas para que te funcione un buen concierto.
Y independientemente de primero haber ensayado, el día del concierto tiene que confluir muchos elementos que engranen para que no te falle. Entonces la orquesta ya cumplió 40 años. Al final de la entrevista voy a cerrar, el final de todo, voy a cerrar con algún fragmento de la orquesta Caisimú. El video vamos a ver si lo buscamos recientemente o antiguamente, pero para que tengan una noción de lo que es la música de Caisimú como tal. Ahora, Ochoita, ¿qué te quiero preguntar? Cuando niño, ¿qué es lo que más te gustaba hacer? ¿Cuáles eran las travesuras que hacías tú cuando niño? Que en general son casi las de los mismos, la de todos los niños cubanos, pero actualmente viste que el niño ya no juega con bola, ahora juega con celular, con la computadora. En aquel tiempo no había eso. No, hombre, En el no. tiempo tuyo, ¿con qué jugaba Ochoita? Me gustaba jugar a la bola, tirar trompo Trompo. y jugar pelota. Papalote, ¿no? Sí, izar Pero un el fuerte papalote. tuyo, ¿cuál era? La pelota. La pelota. La pelota. Y nunca te dio, ya después que creciste, por decir, voy a ser pelotero. No, porque ya después del quinto, sexto grado de la primaria, ya la escuela me absorbió. Las mañanas y las tardes la música. Y entonces llegar a la casa había que descansar. Y al otro día seguir estudiando música. Y ya después me voy para Santiago de Cuba. Claro. Ya con 15 años, y entonces hacer ya lo que es la carrera como tal, ya no nos daba tiempo. Sí jugábamos pelota, un ratico, un domingo, pero ya era menos. Ya mi vida, yo le digo a la gente, esto es una anécdota medio jocosa, que a mí Tú relájate ahí, A mí tranquilo, me- y cuéntale todo lo que quieran y lo que no quieran saber la gente. digo que a mí me quitan de la música, el piano, la Sí. música en general, y me ponen en cuatro patas como un caballo y yo como hierba, porque yo no sé hacer nada. Cocinar. ¿No sabes vender? Nada. Música. O sea que ni para vendedor. No, hombre, no. A mí me La diseñaron música. para hacer música. Quizás sea un grave error. Básicamente nosotros no tuvimos otra opción en el momento que nos tocó estudiar. Claro. Era música y las asignaturas generales, las normales, matemática, español, historia, y lo demás era música. O sea, nosotros no tuvimos tiempo de hacer más nada. Te voy a hacer una pregunta que muchas personas en todas las partes del mundo actualmente a veces se lo preguntan, a veces no saben, a veces no entienden. Todos saben que ahora mismo, por la situación de la crisis, de la pandemia y muchas cosas, el país se ha puesto caro. ¿Se puede vivir actualmente solamente de la música aquí en la provincia de Las Tunas? ¿Cómo viven actualmente los músicos si no le alcanza el salario? O sea, ¿cómo se manejan? Mira, esto es una pregunta que está bien seria. Claro. ¿Qué sucede? El músico de academia, Ujú. los que estudiamos música de academia, tenemos la posibilidad de desdoblarnos. O sea, por ejemplo, yo en este caso soy maestro de la escuela de música, de la escuela de arte, la escuela provincial de música, la escuela profesional de música. Que ya había un tiempo, ya no lo había hecho, pero bueno, me vi la necesidad de retornar a mi escuela, de la cual yo soy fundador. En este caso yo hago música de concierto de jazz con un grupo que es profesional y tiene sus espacios. Y bueno, director de la orquesta Caisimú. Pero normalmente el mundo no funciona así. El mundo funciona en que el músico debe tener otra fuente de empleo, porque la música se hace esporádicamente. Claro. No todos los días hay un concierto, Ni No, todos los fines de semana tampoco. ni todos los fines de semana. Entonces tú tienes que tener una variante que si eres músico profesional, vas a encontrar algo afín a tu perfil.
ya sea siendo maestro de escuela de música, ya sea teniendo una academia particular, dando clases particulares, pero que sea afín a tus conocimientos. O sea, que actualmente con lo que es teniendo un grupo, no se puede vivir nada más de un grupo de la música. Yo, en estos momentos, este tema se ha tocado ya en las altas esferas, esto no es nuevo para nadie. No es lo mismo ser Bambán que ser un grupo de una provincia. ¿Por qué te digo? Bambán, en primera, es Bambán y vive en La Habana. Charanga Habanera vive en La Habana. Pablo FG vive en La Habana. Y así los grandes que están rigiendo la política de la música popular cubana en este país. Pero La Habana tiene un estilo de vida diferente al de las provincias. Nosotros no somos provincianos. Exacto. O como decimos, lo vamos a decir en el buen cubano, guajiros. Entonces, el nivel de vida Es diferente. de La Habana no es igual al de una provincia como Las Tunas, donde tú esperas un 1 de mayo, tú esperas unos carnavales, Una una fecha significativa. Fin de año. El fin de año. 14 de En La febrero. Habana se toca todas las semanas en los sitios donde están diseñados para hacer este tipo de música. Y nosotros no los tenemos. Igual. Ni el tunero tiene costumbre de pagar cierta cantidad de dinero para entrar a un lugar a ver a cierto artista. Esto también conspira contra este tipo de cosas, contra un salario que nosotros debemos percibir. Porque normalmente si tú vas a entrar a un sitio cerrado para oír a una orquesta, luego el artista se remunera de ese cover, de esa entrada. Sí. En Las Tunas no existen esos sitios, ni nosotros como tuneros o como provincianos, el pueblo no tiene esa educación de pagar para ir a ver a un artista. Porque acordemos también que en La Habana, como dices, que es como es la capital del país, en La Habana no solamente está los lugares grandes, están ya incluso, hay bares particulares que pueden tocar grupos ahí, pues son grandes, dice, tienen, está fabricado para que toquen bandas, por ejemplo, hasta de 8 músicos, 10 músicos. Acá en Las Tunas también pasa que hay 2 o 3 bares, 2 o 3 restaurantes y capaz que tienen para un músico, para 2, pero no para un grupo como tal. Entonces eso también choca un poco. Eso Porque- conspira contra la salud de los formatos grandes. Exacto. Por ejemplo, un solista, un trío, un dúo, Pues se puede meter en cualquier lugar. aparecen en un bar que están diseñados para 20, 30 mesas y tienen el espacio creado para el espacio sonoro para un formato pequeño. Ya cuando tú hablas de una orquesta de gran formato es muy difícil que en algún sitio quepamos. ¿Qué sucede? Que solamente tenemos en el interior, casi en todo el interior del país son sitios abiertos. Y el sitio abierto, díganse plazas, dependen de un presupuesto que tiene la gobernatura, o sea el gobierno, para poder- pagarnos a nosotros. Claro. Y entonces eso se hace un poco engorroso y difícil. Te hago una pregunta. Actualmente Ochoita desea salir al extranjero a trabajar con la orquesta. Espera, por ejemplo, el día de mañana que la orquesta vuelva a hacer otra gira o ir a algún país a dar algún concierto. ¿A qué país te gustaría ir a tocar? ¿Qué probabilidades hay y qué probabilidades no hay de eso? ¿O qué tan difícil está? Cuéntalo un poquito sin pena a la gente. No, se ha hecho un tanto difícil. Se ha hecho un tanto difícil a raíz de todos estos problemas que han existido en el mundo. Claro. Todo no está igual que antes. Hay muchos empresarios que antes estaban interesados, ahora no. Sí me interesa, siempre me interesa porque confrontar tu música en otro país siempre es bueno por varias razones. Una por la económica y otra porque conozcan tu cultura.
tu Exactamente. música. Tu música. Eso es muy importante. ¿Qué sucede? Que sí han habido ofertas, pero no se han concretado. Y las ofertas a veces te dicen, mira, yo quisiera Kaisimu con 4 músicos. Y le digo, entonces tú quieres un cuarteto. Tú no quieres a Kaisimu. Exacto. Mira, yo quisiera 5, pero que la música de Kaisimu está diseñada para un formato de orquesta salsera, de orquesta de gran formato, donde llevan metales, varios percusionistas, piano, teclado, más de 2 cantantes. O sea que si se están llevando a 4 músicos, viene siendo un no, grupito. tendría que hacer la música virtual con computadora. Computadora. Y entonces ya no Pista. sería Kaisimu. la esencia de por la que fue fundada la orquesta. Es como coger a Bam Bam y partir en 4 músicos. Dime tú, Ya no hay Bam Bam. No, creo que no. Y entonces, pero no solamente eso que estamos hablando, ese concepto lo han tenido algunos empresarios extranjeros. Ese concepto lo han tenido algunos dirigentes de mi provincia. No, tienes que hacer un grupo más chiquito para que te puedas vender, le dije. Pero tú que eres mi dirigente estás pidiendo de que Kaisimu pierda la esencia de un formato para yo poder venderme, siendo un dinero que tiene el mismo estado. Kaisimu son 13 músicos que hacen la música desde el año 83 con este tipo de formato. Claro. Con una sonoridad, con un estilo que no puede ser con 4. También le tienen que explicar que un grupo de una orquesta de 13 músicos no va a sonar nunca igual que uno de 4. Jamás. Evidentemente. Porque sí, te dicen 4 músicos, pero entonces va con 4 músicos y dice, se siente flojo el grupo. Pero No, claro, si me dijiste. hacer Me dijiste música- que dejara más de la mitad la Hacer banda. música con 4 músicos quiere decir que son un cuarteto. Es un cuarteto, le falta cosas. Eso puede ser, por ejemplo, en la época de los Mocedades en España. Permiso acá, que hay tríos y cuartetos que son muy buenos. No es que estamos... Pero no es el decayendo, estilo, claro. pero no es el estilo de hacer, por ejemplo, la timba cubana, el son cubano, hacer merengue en vivo. No es lo mismo, no se puede hacer con 4 que con un formato mucho más amplio. Es lo que te estaba diciendo. Coger acá hicimos y partirlo con 4 músicos. Cuando empiezas a tocar, la gente te va a decir, no, pero ya no se siente como antes. Pero claro, si No dejé a la funciona. mitad de la banda, Básicamente, vale por computadora. básicamente no funciona. El mundo se ha movido en ese giro. Yo y- creo que después que empezó el tema del reggaetón, para acá, que ya el reggaetón, viste que la mayoría son la memoria con la pista, con el background y el artista adelante. Porque la música electrónica, o sea, la tecnología conllevó eso. Exacto. Pero si tú quieres una orquesta, no tiene que ser cubana, una orquesta salsera puertorriqueña. A que nunca Oscar de León le han dicho, tienes que venir con tu hijo y con el bajista. ¿Sabes actualmente más o menos cuántos músicos tiene el Calderón? Más o No, menos, no tienes esa idea. Pero normalmente deben ser más de 10. ¿Por qué? Porque su sección de metales no puede estar, no pueden haber menos de 2 trompetas y 2 trombones. No puede faltar la tumbadora ni el timbal, y mucho menos el bongo. Ya estamos hablando de 7. Piano y bajo son 9. Él y dos que hagan coro son 11. 12. Más todo el equipo de trabajo que tiene atrás. Entonces, ¿por qué Sonidista, hablamos? no sé qué más. Entonces hablamos de que la música no puede ser, o sea, existe la música virtual, la música electrónica, que es de lo que estabas tú hablando, del reggaetón, de la música house, de todas estas corrientes novedosas que yo no estoy en contra de ellas. Claro. Pero cuando se hacen bien hechas, pues funcionan. Y de hecho, No, y a la gente le gusta. no, de hecho, pero solamente tener un Grammy siendo reggaetonero quiere decir de que tu música tiene una relevancia. Como mismo hay un Grammy para un salsero, como mismo hay un Grammy para un jazzista. O sea, que ya es como que todo tipo de música puede tener derecho a un Grammy. No importa si hace reggaetón, si hace discoteca, si hace... Si la música está bien hecha, o sea, es producente, la academia la toma como tal. Y yo no sería loco en decirte que la academia se equivocó en darle un premio a un reggaetonero. Porque se lo dan a un jazzista, se lo dan a un salsero. Si se lo dan a un reggaetonero, quiere decir de que esa música por lo menos tiene relevancia. Te voy a hacer una pregunta más de algo que digamos que chocó un poquito al principio. ¿Qué tan difícil fue lidiar
con el reggaetón y la salsa al mismo tiempo, cuando arrancó verdaderamente el reggaetón. Cuando empezó el reggaetón, hubieron muchos salseros que le hicieron hasta la guerra al reggaetón. Unos decían que el reggaetón no servía, otros que eso no era música, otros que por culpa del reggaetón se habían quedado sin trabajo. ¿Es cierto todo eso? Tú, como director de grupo y experiencia que tienes, ¿qué concepto tienes aparte de eso? Mira, Acerca del tema. ¿qué sucede? Sucede algo que el mundo tiene que evolucionar. El mundo evoluciona como evolucionan los carros. Ya no es lo mismo montarse en un almendrón, como decíamos nosotros, en un carro del año 53, que montarte en un Audi Exacto. A8 o en un Ferrari. Ya no es lo mismo yo en Cuba tener que ir a buscar combustible, que están muy escasos, Claro. a una bomba, a tener una motorina electrónica. Sí. La buena música nunca va a pasar de moda. Exacto. El reggaetón es una vertiente que llegó en un momento de crisis de la música popular en el mundo. Exacto. Y llegó Y paró. y se quedó. Ya te decía, están la buena música y la mala música. Al lado del reggaetón sigue existiendo el jazz, y eso es música popular. Exacto. Sigue existiendo la salsa, porque Mar Anthony sigue existiendo Y sigue tocando. y llenando escenario, Exacto. y está haciendo salsa. Te puse el ejemplo de Mar Anthony más otros salseros importantes. Oscar de León. Oscar, yo tengo un concepto que está la buena música y la mala Y música. la mala música. Ahora, ¿qué sucede? Que la buena y la mala música tienen una buena o mala incidencia en el pueblo, que es la radiodifusión. Si tú no difundes la buena música y difundes la mala, el público consume la mala música. Por la televisión te pone la mala música en video y la buena se quedó Ahí. estancada. Pero sí hay una sola vertiente, está la buena y la mala música. Entonces, ¿verdaderamente crees tú que es por culpa del reggaetón que ya algunos salseros últimamente han decaído popularmente a nivel internacional? ¿O no es por culpa del reggaetón? ¿O cómo? Yo creo que no. ¿Cómo lo ves? No depende del reggaetón. Porque es lo que te Independientemente de los problemas financieros que puedan tener las grandes disqueras. Porque, ya te vuelvo a decir, los discos de Mar Anthony se siguen vendiendo a un nivel alto, y es la misma disquera que puede promocionar a un reggaetonero. Claro. O sea, que no es la... No Sí, creo claro. que es la calidad la que se impone. Es la calidad, papá. Es la calidad. La calidad, padre. Porque, por ejemplo, te voy a hablar de un tema que vi hace un tiempo atrás en las redes sociales allá afuera. Yo vivo en Uruguay actualmente y estuve viendo, creo que fue una entrevista o una directa, no recuerdo ahora, de la India, que dijo que actualmente en Puerto Rico, en la radio, no la querían poner. Estaban poniendo nada más reggaetón y que ella no iba a dejar de ser salsera para cantar reggaetón. Por eso es que esto ha traído varias controversias. Varias controversias. Exacto. Es polémico porque eso normalmente puede suceder no solamente en Puerto Rico. Claro, Eso sucede en Cuba. también. Eso sucede en Cuba. Yo tengo que llamar a los directivos míos para que se acuerden de que hay música en las bandejas de producción de la emisora de mi provincia, porque se les olvida Exacto. de que Caicimú está allí, que están las grabaciones. Y entonces viene el tema de que la juventud quiere ir a... A un reggaetón. Ok, yo no estoy en contra, pero tú tienes que tener un espacio como radial de tu provincia, donde tú potencies la música de tu provincia, No, y la de verdadera, tu país. la verdadera leyenda de la provincia. ¿Entiendes? Entonces no dudo de que la radio de Puerto Rico no quiera poner a la India,
siendo una de las grandes cantantes, de las grandes divas de la salsa mundial. Mundial. Porque haya un tema que le guste a la juventud, que lo estén radiando diariamente. Sí, ese tema se radia diariamente, pero tú me tienes que radiar a mí. Exacto. O me debes. Al menos una o dos veces al día. Porque yo soy una figura. Sí, yo creo En que, este creo caso que está me mal. estoy refiriendo a ella, ¿no? Claro, creo que está mal eso ahí también, porque hay que darle la Espacio, oportunidad a darle todos. espacio, porque también está el joven que quiere oír reggaetón. Pero está el de la edad media que nació con la India y que ha hecho una carrera súper importantísima, no solamente para la salsa, sino para Puerto Rico. Para Puerto Rico ¿Me también. entiendes? Que debían tenerle respeto, o sea, merece respeto. ¿Te gustaría ir a Puerto Rico un día a tocarle a los puertorriqueños? Eso sería como algo bueno, porque llevar la música cubana a Puerto Rico. Ellos son fanáticos a nosotros por el son cubano y la timba. Y los cubanos son fanáticos a la música de Puerto Rico, a la salsa. Puerto Rico sería es una de las grandes plazas de la música bailable de la salsa, De la salsa. como tal. Te digo el son. Claro. Sí, cómo no. Me interesaría, ya te digo, hemos tenido contacto con varios músicos puertorriqueños en Alemania, en Curazao. Hemos estado en contacto y hemos conversado. No hemos Sí, concretado un concierto como tal junto o algo, pero sí hemos algo conversado de cómo se desempeña la música en su país y cómo nosotros nos desenvolvemos en el de nosotros. Y sí, sí, claro que me gustaría. Eso es bueno, eso es muy bueno porque de hecho allá afuera también lo que estamos hablando ahorita, Mar Anthony se escucha. Pasa que también Mar Anthony ha tenido que hacer un poquitico también de música urbana también, de estar por ejemplo una colaboración con Maluma que canta reggaetón, porque también no se pueden quedar pero muy atrás. precisamente es lo que te estaba diciendo, de que la música cuando se hace bien es buena. Es buena. De hecho te puedo decir, te voy a tener vas a tener la oportunidad de en tu programa poner un tema que no es de Caicimú, pero se hizo como el himno de bandera de la orquesta, que es la merenguera, que es un tema de La merenguera. de Ernesto Ramos, que fue director de una orquesta de Villa Clara, la Aliamén, una buena orquesta, donde cantó Sixto Llorente, un gran cantante que murió. La merenguera se hizo, es un merengue que luego te voy a dar la posibilidad de que lo pongas en tu programa con un ritmo de reggaetón, ¿vale? Como un ritmo alrededor. Para que veas que yo tampoco estoy alejado de las nuevas tendencias. Dime algo, en el grupo tienes alguna canción tipo que sea como, vamos a ver que en alguna canción como que rapea un poco algún músico, o sea, te has modernizado un poquitico, no es que rompas con la ética de Caicimú, pero viste que hay algunos grupos que actualmente en un pedacito viene un artista y sí, como no, y se rapea, se le hacen. Yo tengo una versión que le hice un tema de Candido Fabrel. Ahí. Que es un tema que siempre me gustó y a él le gustó la manera que yo lo. Si quieres lo cantar un ejecuté. pedacito en vivo, a tu manera lo puedes hacer. Es un tema muy jocoso de él que es muy sencillo, pero a la vez está muy. Le dice: mi corazón quiere, pero yo no puedo. Estate tranquilo, corazón, no puedo ni debo. Y ese tema le hice un interludio, un pedacito, con ritmo de reggaetón, con una frase rapeada. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Y bueno, esta ha sido la entrevista del día de hoy. Le quiero dar las gracias al compañero por darme esta entrevista, ya que hemos hablado un poquitico. Después de que hace mucho tiempo no lo entrevistaba, ¿hace qué tiempo no te hacían una entrevista? Ya hace más de 2 años y pico. Hace más de 2 años. Bueno, este es el canal de David TV y próximamente vamos a estar ahí dejando ahí al final del video, vamos a estar dejando un fragmentico de Caicimú que se los traigo en estos días. Así que hasta la próxima y estamos en zona.